La casa del lago siempre había sido mi refugio, mi santuario. 40 años de veranos, navidades, fines de semana, en silencio absoluto. Ese jueves por la tarde, cuando giré con la camioneta por el camino de grava, vi un BMW plateado estacionado junto a la entrada lateral. No lo reconocí. Desde que Helen falleció hace 3 años, yo controlo cada vehículo que se acerca a esta propiedad. Conozco el coche de cada vecino en un radio de 15 kilómetros. Había venido desde Cincinnati para reunirme con el contratista. Queríamos cambiar el muelle. Las tablas viejas se estaban pudriendo y yo quería terminar el trabajo antes de que llegara la primavera. Tom Mitchell, el contratista, había quedado a las 2. Eran las 1:45. Yo llegaba temprano. Aparqué detrás del BMW, bajé de la camioneta. El aire de abril era fresco, olía a pino y a tierra mojada. Los pájaros cantaban entre los árboles. Todo parecía tranquilo, normal. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de romperse en pedazos. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché algo. Risas. La risa de una mujer, seguida de una voz más grave. Un hombre. Venía de dentro de mi casa. Me detuve en seco. Mi mano ya iba hacia el teléfono cuando reconocí esa risa. La había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En cenas familiares, en navidades, en los cumpleaños de mis nietos. Era Victoria, mi nuera. David y Victoria llevaban 8 años casados. Tenían 2 hijos, Emma de 6, Michael de 4. David trabaja como ingeniero de software en Columbus. Viaja mucho. De hecho, yo sabía que esa semana estaba en Seattle, en una conferencia. Me lo había dicho por teléfono hacía solo 2 días. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi casa del lago con un hombre? Me quedé paralizado en el sendero, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Tal vez me equivocaba. Tal vez era la televisión. Tal vez había traído a los niños por algún motivo, aunque no entendía por qué no me lo habría dicho. Esta seguía siendo mi propiedad, después de todo. Caminé en silencio hasta la ventana lateral y miré hacia adentro. Lo que vi me hizo sentir que el corazón se me caía al estómago. Victoria estaba sentada en mi sofá. El sofá de Helen, donde ella leía novelas de misterio en las tardes de verano. No estaba sola. Un hombre que yo nunca había visto estaba a su lado, demasiado cerca. Su brazo rodeaba sus hombros. Mientras miraba, él se inclinó y la besó en el cuello. Ella echó la cabeza hacia atrás y soltó esa risa otra vez. La misma risa que había escuchado desde fuera. Sentí náuseas físicas. Esa era la mujer que mi hijo amaba, la madre de mis nietos, y estaba ahí, en mi casa, con otro hombre. Por un instante no pude moverme. No podía pensar. Solo miraba por la ventana, como un voyeur en mi propia vida. El hombre dijo algo que no alcancé a oír. Victoria volvió a reír. Levantó la mano y le acarició la cara. Un gesto íntimo, conocido. Esto no era la primera vez. Estaba claro. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Tom Mitchell, avisando que llegaba 15 minutos tarde. No contesté. No podía. Tenía una decisión que tomar. Podía entrar ahora mismo, abrir la puerta de golpe, exigir explicaciones, gritar, echar al tipo de mi casa a la fuerza. Eso era lo que mi instinto pedía, lo que cualquier padre querría hacer. Pero tengo 63 años. Fui abogado corporativo durante 40 años antes de jubilarme. He visto suficientes situaciones en mi carrera como para saber que actuar por impulso casi nunca termina bien. La evidencia importa, la documentación importa, el momento importa. Di un paso atrás, me alejé de la ventana, caminé en silencio hasta la camioneta y tomé una decisión que cambiaría todo lo que vino después. Conduje 1/4 de milla por el camino y aparqué en un pequeño desvío oculto entre los árboles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, pensando, planeando. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Primero necesitaba pruebas reales, fotografías, fechas, horas, algo que aguantara en un juicio.
Abrí la guantera y saqué la pequeña cámara digital que siempre llevo para fotografiar daños en la propiedad cuando hay que reclamar al seguro. Viejos hábitos de abogado. Documentar todo. Siempre. Bajé de la camioneta y caminé hacia la casa del lago, pero por el bosque. Había un sendero viejo que Helen y yo usábamos para caminar por las mañanas. Salía justo detrás del cobertizo de herramientas. Desde allí se veía la terraza trasera y las grandes ventanas que daban al lago. Avancé despacio, con cuidado. No quería hacer ruido. No quería que supieran que estaba allí. Una parte de mí se sentía ridícula, escondiéndome como un espía en mi propia propiedad. Pero la otra parte, la más grande, sabía que era necesario. Cuando llegué al cobertizo, tenía una vista perfecta de la parte trasera de la casa. Las cortinas estaban abiertas. A través de las ventanas grandes vi el salón. Victoria y el hombre ya no estaban en el sofá. Ahora estaban de pie junto a la isla de la cocina. Él servía vino en 2 copas. Mi vino, el que compré el otoño pasado y dejé en el portabotellas sobre la nevera. Levanté la cámara y empecé a disparar. Clic. Victoria aceptando la copa. Clic. Él tocándole la cintura. Clic. Ella apoyándose en él. Clic. Un beso largo. Tomé unas 20 fotos en 10 minutos. Cada disparo era como un cuchillo en el pecho. Esa era la esposa de mi hijo, la mujer que prometió amarlo y respetarlo, la madre de mis nietos. Pensé en David, en lo duro que trabaja, en cuánto ama a Victoria y a los niños, en cómo siempre habla de construir un futuro juntos. Cada hora extra en la oficina, cada viaje de trabajo, todo era por su familia, por ella, y esto era lo que ella hacía mientras él estaba fuera. Mi teléfono vibró otra vez. Tom Mitchell ya estaba en la casa y preguntaba dónde me encontraba. Le escribí rápido que me había retrasado y le pedí que volviera en 1 hora. Aceptó. Perfecto, eso me daba tiempo. Seguí observando. Se acercaron a la puerta trasera. Por un segundo pensé que saldrían y me pegué contra la pared del cobertizo, pero se detuvieron ahí, mirando el lago. Él la abrazó por detrás. Ella se recostó contra él. Se veían cómodos, naturales, como una pareja de verdad. Esto no era un desliz, era una relación, una aventura que llevaba tiempo. Unos minutos después, desaparecieron de mi vista. Esperé. 15 minutos más tarde, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Rodeé el cobertizo con cuidado hasta ver el camino de entrada. El hombre caminaba hacia el BMW plateado, 40 y tantos años, alto, pelo oscuro, ropa cara, chaqueta sport y vaqueros de marca. Se veía exitoso, seguro de sí mismo. Arrancó el motor. Levanté la cámara una última vez y fotografié la matrícula. Después de que se fuera, esperé otros 10 minutos más. Quería ver qué hacía Victoria. Finalmente salió por la puerta principal con su bolso. Cerró con llave. Una llave de mi casa. Años atrás, le había dado una copia a David, y él se la había dado a ella, al parecer. Subió a su Lexus SUV blanco y se fue en dirección contraria al BMW. Inteligente. No se iban juntos. No querían riesgos. Esperé 15 minutos más después de que ambos coches desaparecieran y entonces entré a la casa con mi propia llave. Miré alrededor. Las copas de vino estaban lavadas y guardadas, los cojines del sofá bien colocados. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca habría sabido que alguien estuvo ahí. Era cuidadosa, muy meticulosa. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Caminé por la casa buscando más señales. En el dormitorio principal, la cama estaba hecha, pero no exactamente como yo la había dejado. Las almohadas estaban en otra posición. Había una ligera marca en el edredón. Me quedé en la puerta de ese dormitorio, el mismo donde Helen y yo dormimos durante 40 años, y sentí una rabia que nunca antes había sentido, no solo por la traición a mi hijo, sino por la violación de mi hogar, de mis recuerdos, de la memoria de mi esposa. Victoria había traído a su amante a este lugar sagrado y lo había usado como un motel barato.
Respiré hondo. Me obligué a calmarme. La rabia no ayudaría a David. Solo las pruebas. Solo un plan. Llamé a Tom Mitchell y le pedí que volviera. Hablamos del muelle, materiales, plazos, precios. Todo el tiempo, mi mente estaba en otro lado, pero necesitaba mantener las apariencias. Todo debía parecer normal. Cuando Tom se fue, me senté en la mesa de la cocina con una libreta legal y empecé a tomar notas. Esto era lo que mejor sabía hacer. Construir un caso, analizar hechos, planear una estrategia. Primera pregunta: ¿quién era el hombre? Tenía la matrícula. Todavía conservo contactos de mi época de abogado. Uno de ellos, Frank Peterson, dirige una agencia de investigadores privados. Hemos trabajado juntos en decenas de casos. Es discreto, profesional, minucioso, exactamente lo que necesitaba. Lo llamé. Le di la matrícula. Le pedí todo lo que pudiera encontrar sobre el propietario. No preguntó por qué. Eso siempre lo valoré en Frank. Entiende que algunas cosas deben manejarse en silencio. 2 horas después, me llamó. El BMW estaba registrado a nombre de Bradley Thornton, 42 años, domicilio en Upper Arlington, uno de los barrios más ricos de Columbus. Casado, 2 hijos. Trabaja como asesor financiero en una firma prestigiosa del centro. Casado. También estaba casado. La traición tenía capas. Frank siguió investigando. Durante las siguientes 2 semanas, armó un expediente completo sobre Bradley Thornton y su relación con mi nuera. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. La aventura llevaba al menos 18 meses. Recibos de hoteles, cargos en restaurantes, incluso un fin de semana en Chicago que Victoria le dijo a David que era una escapada con amigas de la universidad. Estuvo con Bradley todo el tiempo, pero eso no era lo peor. Frank descubrió algo más, algo que me heló la sangre. Victoria había estado sacando dinero de la cuenta conjunta que compartía con David. Al principio, cantidades pequeñas, unos cientos aquí y allá, pero en el último año las cifras subieron: $2,000, $3,000, $5,000, siempre en efectivo. Siempre cuando David viajaba por trabajo, el total superaba los $40,000. Frank no podía probar exactamente a dónde iba el dinero, pero tenía una teoría. Bradley Thornton había pedido una segunda hipoteca sobre su casa. Su firma estaba bajo investigación por prácticas dudosas con inversiones. Estaba en problemas financieros graves. Victoria no solo engañaba a mi hijo, le estaba robando para mantener a su amante. Me quedé con esa información 3 días. Casi no dormí. Apenas comía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Victoria, esa sonrisa inocente que siempre le regalaba a David, la forma en que lo llamaba cariño y le decía que lo amaba. Todo mentira. Cada palabra. Quería contárselo a David de inmediato. Quería ir a su casa y mostrarle todo, pero sabía que sería un error. David ama a Victoria. Querría creer que hay alguna explicación. Podría incluso enfadarse conmigo por investigar a su esposa. No. Tenía que ser estratégico. Llamé a una antigua colega, Patricia Méndez, una de las mejores abogadas de familia de Ohio. Nos habíamos enfrentado en muchos casos corporativos a lo largo de los años. Respeto su criterio al 100%. Conduje hasta Columbus y me reuní con ella en su despacho. Le conté todo: las fotos del lago, la matrícula, la investigación de Frank, los movimientos bancarios, absolutamente todo. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un largo momento. Luego habló. Esto es grave, pero también es una oportunidad. Si tu hijo quiere divorciarse, tiene motivos de culpa. Y lo más importante, el fraude financiero le da una palanca enorme en la custodia y en la división de bienes. Me explicó la estrategia legal. En Ohio, la infidelidad ya no afecta mucho los divorcios, pero el despilfarro de fondos maritales sí. Si Victoria había estado sacando dinero sistemáticamente del matrimonio para dárselo a su amante, eso se considera disipación de activos conyugales. Puede cambiar radicalmente cómo se reparte la propiedad. Y en cuanto a la custodia,
era aún más importante. Victoria llevaba 18 meses mintiendo a David, robándole, tomando decisiones que ponían su aventura por encima del bienestar de sus hijos. Todo eso podía usarse para argumentar que David debía tener la custodia principal de Emma y Michael, pero Patricia me advirtió. El timing era clave. Había que preparar a David, tener toda la documentación en orden, actuar antes de que Victoria pudiera esconder bienes o destruir pruebas. Le pregunté cuál era el primer paso. Hablar con tu hijo, dijo. Esa fue la conversación más dura de mi vida. Llamé a David y le pedí que viniera a mi casa en Cincinnati. Le dije que era importante y que teníamos que hablar en persona. Sonó preocupado, pero aceptó venir ese sábado. Cuando llegó, lo senté en mi estudio, la habitación donde pasé incontables horas trabajando en casos donde siempre me sentí más en control. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer que ama, la madre de sus hijos, lo ha estado traicionando todos los días? Empecé por la casa del lago. Le conté que había ido a reunirme con el contratista, que escuché risas, que vi a Victoria por la ventana con otro hombre. La cara de David se puso blanca. Empezó a negar con la cabeza antes de que terminara. No, eso no es posible. Victoria nunca haría eso. Le mostré las fotos. Las miró mucho tiempo. Sus manos temblaban. Vi cómo se le rompía el corazón en tiempo real y casi me destroza a mí también. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo? Le conté todo lo que Frank había descubierto. Los 18 meses, los hoteles, Chicago, Bradley Thornton, su esposa, sus problemas financieros, y luego le hablé del dinero. David me miró como si le hubiera clavado un cuchillo. ¿$40,000? Lo repitió varias veces. $40,000. Le mostré los movimientos bancarios, el patrón de retiros, cómo Victoria elegía los momentos en que David viajaba. Se levantó y caminó hasta la ventana. Se quedó allí mucho rato, mirando el patio trasero donde jugaba de niño, donde aprendió a lanzar una pelota, donde llevó a Victoria por primera vez para presentársela a su madre. Al final, se giró. ¿Qué hago, papá? Le hablé de Patricia, de la estrategia legal, de cómo podíamos protegerlo a él y a los niños. David asintió despacio. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Quiero hablar con ella primero, dijo. Necesito escucharlo de su boca. Well, the thing you were a distant bided of the lichen. Lo entendí, pero le pedí que esperara unos días más. Necesitábamos asegurar las finanzas, documentar el estado actual de todas las cuentas antes de que Victoria pudiera mover nada. David confió en mí, siempre lo ha hecho. Durante la semana siguiente, Patricia y yo trabajamos rápido, solicitamos extractos bancarios, protegimos las cuentas conjuntas y los fondos de retiro separados de David. Reunimos cada prueba en un expediente sólido. Patricia descubrió algo más. La firma de Bradley no solo estaba bajo investigación, enfrentaba una indagatoria federal por mal manejo de fondos de clientes. Bradley podía terminar enfrentando cargos penales. Su aventura con Victoria era el menor de sus problemas. Decidí hacer una última llamada. No a Victoria, no a David, a Jennifer Thornton, la esposa de Bradley. Contestó al tercer tono. Su voz era amable, confiada. Probablemente pensó que era un vendedor. Me presenté. Le dije que sentía molestarla, pero que tenía información sobre su marido que creía que debía saber. Le conté que tenía pruebas de una aventura continuada entre Bradley y una mujer llamada Victoria. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Jennifer habló por fin, su voz era hielo puro. Me pidió que le enviara las pruebas, me dio un correo. Le mandé una selección. Fotos, recibos de hotel, el viaje a Chicago. 2 horas después, me llamó. Me dio las gracias, con la voz temblando. Dijo que llevaba meses sospechando algo, pero no tenía pruebas. Que esto explicaba muchas cosas. Las noches tarde, los viajes de trabajo, la segunda hipoteca que había cuestionado. Me preguntó qué iba a hacer yo. Le dije que mi hijo iba a confrontar a su esposa. Le conté lo del dinero que Victoria había estado sacando. Jennifer soltó una risa amarga.
Claro, por supuesto que le estaba dando dinero. Bradley nos ha estado sangrando durante meses. Hasta tomó dinero de los fondos universitarios de nuestros hijos. Hablamos casi una hora. Dos padres unidos por la traición, tratando de proteger a nuestros hijos y nietos del desastre. Al final, llegamos a un acuerdo. Coordinaríamos. Confrontaríamos a nuestras parejas al mismo tiempo. Así ni Victoria ni Bradley podrían advertirse mutuamente. Los dos quedarían expuestos al mismo tiempo. Fijamos la fecha. El domingo por la tarde, dentro de una semana. La semana más larga de mi vida. David llegó a mi casa el sábado por la noche. Se quedó conmigo para que Victoria no sospechara nada. Le había dicho que iba a visitar a un viejo amigo de la universidad que estaba de paso. Nos quedamos hablando hasta tarde. David me contó sobre su matrimonio, cómo todo parecía bien en la superficie, cómo Victoria siempre había sido una buena madre, una buena esposa, o eso creía él. Me preguntó si yo creía que ella alguna vez lo había amado. No supe qué responder. Le dije que las personas son complicadas, que el amor y la traición pueden vivir en el mismo corazón, que lo que importaba ahora no era el pasado, sino el futuro, su futuro, el futuro de los niños. David asintió. Parecía más calmado de lo que esperaba, más resignado. Tal vez el shock había pasado y solo quedaba determinación. El domingo por la mañana fuimos juntos a Columbus. Patricia nos encontró en la casa de David a las 4 de la tarde. Repasamos el plan una última vez. David confrontaría a Victoria a solas. Patricia y yo esperaríamos en el estudio, listos para entrar si era necesario. Ya había escrito a Jennifer Thornton. Ella confrontaría a Bradley al mismo tiempo en su casa, al otro lado de la ciudad. Victoria llegó a las 5:30. Venía de casa de su madre con los niños. Emma y Michael entraron corriendo, emocionados de ver a su papá. David los abrazó fuerte, más tiempo de lo normal. Desde el pasillo, vi lágrimas en sus ojos, que rápidamente disimuló. Victoria entró unos minutos después con bolsas del supermercado. Sonrió al ver a David. Volviste temprano. Pensé que te quedarías una noche más en casa de tu papá. David dijo que los niños debían ir a la sala de juegos. Victoria se extrañó, pero aceptó. Cuando Emma y Michael estuvieron arriba, David se giró hacia su esposa. Tenemos que hablar. La sonrisa de Victoria vaciló un poco. ¿De qué? David no respondió. Solo caminó al salón y se sentó en el sofá. Victoria lo siguió, aún confundida. Se sentó frente a él en el sillón. Yo observaba desde la puerta del estudio. Patricia estaba a mi lado, preparada. David empezó a hablar. Le contó lo de la casa del lago, lo que yo había visto, las fotos. La cara de Victoria se puso blanca. Intentó hablar, pero David levantó la mano. Siguió. La investigación, Bradley Thornton, los 18 meses, Chicago. Victoria ya estaba llorando. Decía no una y otra vez. Decía que no era lo que él pensaba. Entonces David le habló del dinero. Ahí fue cuando Victoria dejó de llorar. Su rostro cambió. Los ojos se endurecieron. ¿Quién te contó todo esto? ¿Tu padre? David no respondió. Victoria se puso de pie. Ahora estaba furiosa. Me acusó de espiarla, de violar su privacidad, de poner a su marido en mi contra. Salí al salón. Victoria me vio y se quedó helada. Por un segundo solo nos miramos. Pensé en todas las cenas familiares, en las navidades, en las veces que me abrazó y me llamó papá, y me dijo cuánto apreciaba tenerme como suegro. Todo mentira. Hablé con calma. Le dije que yo había visto lo que vi, que las pruebas eran irrefutables, que su aventura con Bradley Thornton había terminado, de una forma u otra, y también le dije que Jennifer Thornton lo sabía todo, que en ese preciso momento Jennifer estaba confrontando a Bradley con las mismas pruebas. La cara de Victoria se derrumbó, retrocedió tambaleándose, como si la hubiera empujado físicamente. Miró a David, empezó a suplicar, dijo que fue un error, que no significaba nada, que nos amaba a él y a los niños, que haría lo que fuera para arreglarlo. David escuchó, la dejó hablar, y cuando terminó,
Dijo solo 2 palabras: quiero divorciarme. Los meses siguientes fueron duros. Abogados, negociaciones, audiencias de custodia. Victoria luchó al principio, pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotos, los movimientos bancarios, el testimonio de Jennifer Thornton, que presentó su divorcio de Bradley el mismo día. Patricia fue brillante. Usó el fraude financiero para demostrar que Victoria no era confiable para el bienestar de los niños. Presentó su engaño, su mala toma de decisiones, su disposición a poner la aventura por encima de la familia. Al final, David obtuvo la custodia principal de Emma y Michael. Victoria quedó con visitas supervisadas cada 2 fines de semana. El reparto de bienes fue claramente favorable a David, teniendo en cuenta los $40,000 que ella había tomado. Bradley Thornton tampoco salió bien parado. Su firma colapsó bajo la investigación federal. Perdió su licencia. Jennifer se divorció de él y se quedó con todo. Lo último que supe es que trabaja vendiendo autos en Dayton. Victoria volvió a vivir con sus padres. Intentó contactar a David varias veces en los meses siguientes, pidiéndole otra oportunidad. Él nunca respondió. Yo todavía tengo la casa del lago. El mes pasado volví allí por primera vez desde aquel jueves. Caminé por las habitaciones y recordé a Helen. Me senté en el muelle y vi la puesta de sol sobre el agua. Al día siguiente David trajo a los niños. Emma y Michael corrieron por el jardín jugando a la persecución, sus risas rebotando entre los árboles. David se sentó a mi lado en el muelle, 2 cañas de pescar en el agua. Gracias, papá, me dijo. Le pregunté por qué. Por todo. Por manejarlo de la forma correcta, por no entrar a la fuerza aquel día en la casa del lago, por construir el caso en vez de solo reaccionar. Le dije, eso es lo que hacen los padres. Proteger a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. David asintió. Se veía cansado, pero había algo más en sus ojos. Paz, quizás. O el comienzo de ella. Ese día, los peces no picaron, no atrapamos nada. Pero no importó. Estuvimos allí sentados, padre e hijo, viendo flotar los anzuelos en el agua. A nuestras espaldas, Emma y Michael reían. Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer Thornton. Me contó que había conocido a alguien nuevo. Un hombre decente, dijo. Alguien que la trata bien. Quería agradecerme otra vez por aquella llamada que cambió su vida. Le respondí que me alegraba por ella, que se merecía cosas buenas. He pensado mucho en esa llamada en los meses siguientes. Una sola llamada. Eso fue todo lo que hizo falta. No a mi hijo, sino a la mujer que tenía el mismo derecho a conocer la verdad que él. A veces la justicia no se trata de rabia ni de venganza. A veces solo se trata de darle a las personas la información que necesitan para que tomen sus propias decisiones. La verdad, entregada en el momento justo y de la forma correcta, puede ser más poderosa que cualquier confrontación. Victoria tomó sus decisiones. Bradley tomó las suyas. Ahora ambos viven con las consecuencias. Y David está reconstruyendo. Recientemente empezó a salir con una mujer que conoció en el trabajo. Parece amable, sincera, nada que ver con Victoria. La conocí la semana pasada cuando David la trajo a cenar. Me dio la mano, me miró a los ojos y dijo que había oído mucho sobre mí. Espero que cosas buenas, le dije. Sonrió. Las mejores. Vi cómo David la miraba. Vi algo en su cara que no había visto en años. Esperanza. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi estudio con un vaso de bourbon y pensé en todo lo que había pasado. La casa del lago, las fotos, las llamadas, los abogados, las audiencias. Fue un camino largo, doloroso, necesario. Pero viendo a mi hijo ahora, viéndolo sanar poco a poco, viendo a mis nietos reír y jugar, sin saber lo cerca que estuvieron de una vida muy diferente, supe que tomé la decisión correcta. Hice esa llamada no por rabia, no por venganza, sino por amor. Eso es lo que hacen los padres. Si estás pasando por una situación parecida,
Si sientes que algo no encaja en tu relación, no ignores esa voz interior. Documenta. Busca ayuda profesional. Protege a tus hijos. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su momento. Y cuando llega, puede doler muchísimo, pero también puede liberar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Si este relato te conmovió o te hizo reflexionar, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si has vivido una traición y quieres compartir cómo la manejaste, escribe tu historia en los comentarios. Los leo todos. Hasta la próxima.